Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Continuamos aquí con una entrega más de la serie Programando con C Sharp. Estamos avanzando, recordemos, en el desarrollo de un ejemplo. Que básicamente este ejemplo eh, estamos implementando el modelo de 3 capas. Y para la conexión de la capa de datos la estamos haciendo por medio de Entity Framework. Recordar que nuestro ejemplito básicamente es una aplicacioncita para gestionar tareas. Es un aplicativo que básicamente mediante ese aplicativo vamos a poder guardar y extraer información a una base de datos en relación a los diferentes estados por los que pasan tareas que durante un proyecto son ejecutadas. Bien. Si usted recientemente se incorpora en este video, pues le va a tocar devolverse algunos videos atrás, por ahí el video 90, donde iniciamos el paso a paso de este ejemplo. Y repito, es un ejemplo desarrollado en la arquitectura de 3 capas y con una conexión por medio de Entity Framework a la base de datos para consumir la data que está almacenada en la misma. Entonces, sin más, vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a irnos directo al visual y continuaremos con el desarrollo del aplicativo. Ok, seguimos trabajando entonces en nuestra capa, ¿verdad? En nuestra capa de Business Layer estamos desarrollando en esta capa toda la serie de servicios, o sea, métodos que van a ser consumidos por las demás capas para que estos servicios eh, sean los que se utilicen para interactuar entre la capa de presentación y la capa de negocios, ¿sí? Vamos a generar un pequeño método. Este método lo que vamos a hacer con este método es obtener un único registro para posteriormente poder editarlo. Dado que vamos a consumir un único dato, por eso es que no vamos a utilizar una colección como en el método anterior, que como lo que obtenemos es un conjunto de datos, por eso utilizamos la estructura control list, que es una colección de datos, pero en este caso pues es un único dato y ustedes verán cuando pasemos a la capa de presentación en qué caso es necesario consumir este servicio. Para el resto de las capas es un servicio, dentro de la capa de negocios, de la lógica de negocios, es un método más. Bueno, entonces vamos a declarar un método público para poder accederlo desde cualquier otra parte. Como vamos a consumir los datos que están en nuestra base de datos, pues llamamos a nuestro objeto entity, ¿verdad? A nuestro objeto del modelo de datos, que es el tags. De ese tipo va a ser nuestro método. Lo vamos a llamar getTags, ¿verdad? O sea, obtener tarea, y en singular, porque lo que vamos a obtener es un único dato. A diferencia de este otro que lo llamamos getTags, pero en plural, porque repito, aquí obteníamos un conjunto, un listado de datos. Aquí vamos a tener un único dato, por eso lo estamos llamando en singular. Repito, este es el nombre propio de nuestro método, el getTags. Ustedes les pueden poner de acuerdo al desarrollo nativo de ustedes, pero aquí puede ir Juanita, Memito, lo que ustedes gusten. Bueno, obtener dato, obtener tarea. Este método va a recibir un parámetro que es el ID del dato de la tarea que yo ando buscando. Básicamente eso es lo que va a recibir. Y es un método muy sencillo.
Entonces aquí utilizamos el entity por medio del using, ¿verdad? Y hacemos o incluimos dentro de los paréntesis lo que ya hemos utilizado muchas veces para utilizar los datos de nuestra base de datos, valga la redundancia. Utilizamos el objeto entities, ¿verdad? Que ya yo lo expliqué ya lo he explicado varias veces en videos anteriores. Y básicamente, ¿qué es lo que me va a retornar? Porque este método, por eso es que el nombre del método nos está dando un error porque no hemos hecho el return, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo que el objeto me va a retornar, ¿verdad? Entonces, db.tax, ¿verdad? Nuestro objeto entity, tax, donde, o sea, where, abro y cierro paréntesis, w lambda, w.id, donde el ID de mi base de datos sea igual al ID, al dato que yo le estoy pasando por parámetro. O sea, búsqueme en mi base de datos, ¿verdad? Un dato que coincida con el ID que me están pasando por parámetro. Y retórneme ese dato, devuélvame ese dato. Y voy a hacer un first or default. ¿Para qué? Para que esa búsqueda por defecto la haga desde el inicio de mi registro. Y eso es todo lo que hace este método, ¿verdad? Ya tenemos listo el método que retorna un único dato. Acto seguido voy a crear otro método, o sea, otro servicio, que este método me va a servir para eliminar datos, ¿sí? Va a eliminar datos. Entonces lo declaro público para que pueda ser invocado y utilizado desde cualquier otra parte del proyecto. Va a ser de tipo booleano y lo voy a llamar remove tax, o sea, remover tarea. Y recibe un parámetro que es el ID, que es de tipo entero, el ID de la tarea que yo quiero eliminar. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis. Y nuevamente invoco al Entity Framework, ¿verdad? Por medio del using. Cada vez que voy a hacer una llamada o una búsqueda a mi base de datos, hago exactamente lo mismo. El using, ¿verdad? Y utilizo el objeto de tipo Entity Framework. Hago una instancia de ese objeto, ¿verdad? Una nueva instancia de ese objeto, que esa instancia la estoy llamando DB, de mi objeto Entity Framework. Así que el DB, este objeto DB es una instancia, repito, de mi objeto Entity, o sea, de mi base de datos. Por eso hereda todas las propiedades, las tablas, ¿verdad? Toda la estructura. Bueno, en fin, ya eso ya lo he explicado suficientes veces. Ahora voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a declarar una variable, la voy a llamar, a esa variable current tax, o sea, tarea actual. La tarea actual, la que actualmente voy a eliminar. Ustedes le ponen el nombre que a ustedes mejor les parezca. Yo trato de utilizar bastantes nombres en inglés porque hoy en día pues la mayoría de las empresas utilizan el estándar incluso de inglés para nombrar
las capas, las variables. Tenemos que acostumbrarnos que la programación, pues, es básicamente, si ustedes lo ven, toda su sintaxis es en inglés y no queda más que acostumbrarnos. Bueno, esa tarea actual, ¿verdad? La voy a igualar. Voy a decirle, utilizo mi instancia de mi objeto entity.db tags, ¿verdad? Nuevamente, donde, where, ¿verdad? Donde w lambda w id, donde mi ID, el ID de la base de datos, va a ser igual al dato ID que me están pasando por parámetro. Este ID, ¿verdad? Aquí estamos accediendo a la base de datos y estamos buscando en la base de datos el ID que coincida con el ID que me están pasando por parámetros. Nótese que este ID es en mayúscula porque es el que estamos, es el de la instancia de la base de datos por medio de Identity Framework, y este ID que es en minúscula es el dato que me están pasando por parámetro en el método. ¿Sí? Correcto, para que no nos confundamos. Básicamente estamos haciendo esto mismo, casi que le podemos haber dado prácticamente copy-paste. Y hágame esa búsqueda por defecto, ¿verdad? Desde el primer dato. First of default, ¿verdad? O sea, búsquemelo desde el inicio, desde el principio. Ok, una vez que yo he obtenido ese dato, voy a verificar si el dato existe, ¿verdad? Si el dato existe. Ok, entonces lo valido por medio de un if. Entonces, si el dato, si el current task, o sea, si mi variable, si mi dato es distinto de null, ¿sí? Es porque el dato sí existe. Entonces, si el dato existe, ¿verdad? Si existe, actualizamos datos, ¿verdad? Actualizamos los datos. ¿De qué forma? Le vamos a decir que currentTags.isActive, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a false. Y de esta forma, ¿verdad? Porque recuérdense lo que yo les decía a ustedes, les mencionaba, que en realidad nosotros en bases de datos no es que eliminamos los datos, o sea, no es una práctica que se haga. En realidad, simple y sencillamente a los datos, para que estos sean eliminados, su eliminación es lógica, no física. Entonces, una tarea, cuando su estado is active, ¿verdad? O sea, cuando su estado activo pasa a false, realmente lo que nosotros estamos haciendo es una eliminación de esa tarea de forma lógica, más no física. No es que entramos a la base de datos y lo borramos. Repito, en bases de datos lo que se hace es una eliminación lógica. Cambiar del estado true, ¿verdad? O sea, de una tarea que está activa, la vamos a pasar a false. ¿Sí? Eso es lo que realmente estamos haciendo por medio de esta validación. Y como una buena práctica, ¿verdad? Como una buena práctica, verificamos si, si la tabla tiene cambios. Voy a declarar una variable results, que esta tabla va a ser exactamente igual, ¿verdad? Igual a db.changeTracker, o sea, si hubiesen cambios, ¿verdad? Verificamos por medio de este código hasChange, que es un método para la verificación si ha habido cambios.
¿sí? Aquí estamos haciendo esto. Verificamos si la tabla tiene cambios. Entonces, si la tabla tiene cambios, okay, vamos a verificar eso. Si results, ¿verdad? Si results, no hace falta que nosotros pongamos aquí true ni nada, por defecto. Con solo que hagamos esto de unir, estamos validando si esto es verdadero. Entonces, si esto es verdadero, si hubo cambios, ¿verdad? Si hubo algún cambio acá, ¿verdad? Si realmente esto aplicó, si lo anterior se aplicó, entonces sálveme esos cambios y llamamos al método que el objeto base de datos, vamos a invocar, ¿qué le pasa a esto? Perdón, el punto db y llamamos al método, ¿verdad? Save change, ¿verdad? El método save change. Si lo anterior se dio, evidentemente lo verificamos y si hubo algún cambio, lo que hacemos es, esto es como la especie de un commit, ¿verdad? O sea, una vez que hemos actualizado un dato, lo actualizamos. Y finalmente, retornamos, hacemos un return, ¿de qué? Pues del resultado que está almacenado en results, ¿verdad? En results. Bueno, que por cierto esto es results sin S, no sé por qué lo puse con S. Es en singular, resultado, ¿sí? Por eso es que me está dando ese error. Y prácticamente con esto, ¿verdad? Con esto hemos finalizado de establecer todos los métodos de nuestra capa de negocios. Y recordemos que estos métodos que en la capa de negocios, en la Business Layer son métodos, se van a transformar cuando son consumidos por las otras capas, se van a transformar en servicios. De ahí que nosotros hayamos nombrado, ¿verdad?, una clase que se llama Tax Service, ¿verdad? Tax Service, porque esta entidad, con todos sus métodos, se va a transformar en los diferentes servicios que, repito, van a ser consumidos sobre todo por las otras dos capas, tanto la capa de datos como la capa de presentación. Bueno, vamos a dejar este video por acá y continuaremos en un video posterior con el desarrollo y la continuación del desarrollo de nuestro ejemplo.